Ya está como coanfitriona, puede seguir, señora estudiante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctor, estimados compañeros. Ahora están viendo mi presentación que hace referencia eh, a la clasificación de las redes. Ya han hecho una intervención bastante amplia, compañeros, respecto de lo que es una red, cómo está estructurado, etcétera. Pues ahora vamos a ver la clasificación de las redes, obviamente en el contexto de una red de computadoras, es una red de ordenadores, ¿no? Asumiendo que estos están interconectados entre sí. Y hay diferentes formas de clasificación. La literatura en este contexto nos muestra, por ejemplo, que hay una clasificación por el alcance, ¿no? Y según el alcance, dice que las redes se clasifican en redes PAN, es decir, Personal Area Network, en redes de área local personal, LAN, ¿no? Los local Area Network, las redes de área de campus o CAN, también se llama así. También hay otro tipo de red que se denomina según el área metropolitana, por ejemplo, que abarca ya un contexto más amplio en términos geográficos, por supuesto. Estamos hablando del Metropolitan Area Network o MEN. Después estamos hablando de las redes de área amplia, el Wide Area Network One, que hacen a una zona, digamos, geográfica un poco más extensa, ¿no? Estamos hablando de redes que abarcan desde un contexto personal, local y claro, a medida que se van ampliando este tipo de redes, van cambiando de nombre, ¿no? Otra clasificación es la red de área de almacenamiento, que en inglés es la SAN, ¿no? Storage Area Network, y una red de área local virtual es la Virtual LAN o el VLAN, ¿no? Esa es una forma de clasificación, pero también existe otra forma de clasificación, es decir, por el tipo de conexión, cómo se conectan estas redes. Y una de esta forma de clasificación es el cable coaxial, ¿no? Es la forma en que se conectan eh, los, eh, los aparatos, es decir, las terminales se llaman, ¿no? Concretamente. Otra forma es a partir del cable de par trenzado, ¿no? Son conductos eléctricos que interconectan estos aparatos. Y bueno, pues la fibra óptica, ¿no? Lo que hoy en día, por ejemplo, las empresas de telecomunicación en nuestro medio han implementado este tipo de conexiones, Coteo, Entel, etcétera, ¿no? La fibra óptica ya agiliza, si se quiere, el flujo de información a través de las redes. Y medios no guiados sería, por ejemplo, por radio, ¿no? Que no necesariamente implica el uso de cables o por infrarrojos y también por microondas, ¿no? Existen diferentes formas de conexión en términos de redes. Otra forma de clasificación es a partir de la relación funcional que tienen estos entre sí. Por ejemplo, se puede clasificar las redes en cliente-servidor, ¿no? A partir de la estructura que consiste básicamente en que el cliente realiza peticiones a otro programa o al servidor y este le da respuesta a su vez, ¿no? Es un enlace, si se quiere, directo. Peer-to-peer es otra de las redes, otra forma de clasificar las redes a partir de su relación funcional, en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores, sino por una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí, ¿no? La interacción de datos, si se quiere, entre estos terminales. Por la direccionalidad de los datos, otra forma de clasificación. Podemos tener un tipo de redes simplex o unidireccionales, ¿no? Otra forma es el hub duplex o bidireccional, solo un equipo transmite en este caso a la vez a diferentes terminales. O el full duplex, ¿no? Es decir, de ida y vuelta va la transmisión de información. También existe la clasificación según la topología, es decir, según la estructura de organización. Una forma es la red en bus, por ejemplo, ¿no? La red en anillo, es decir, que están conectadas en una especie de secuencial los terminales, ¿no? La red en estrella, ¿no? Están interconectadas mutuamente y además secuencialmente. En una red en malla, que, bueno, pues tiene las características de una malla de alambre, por ejemplo, en el que todas están conectadas o vinculadas entre sí. En una red de tipo árbol, ¿no? En el que todos responden a un tronco, si se quiere, y a partir de ahí las ramas van conectándose, ¿no? Y en una red mixta, pues es la combinación de todas las anteriores. Claro, esto de alguna manera, cuando se utiliza una red mixta, pues se hace un poquito más compleja la transmisión de información. En cambio, adoptando una de estas redes,
posiblemente se agilice el flujo de información, ¿no? Que es lo más importante en una red. Por el grado de autentificación también existe otra clasificación. Puede ser una red privada, por ejemplo, ¿no? O una red de acceso público. Una red privada obviamente implica utilizar claves, etcétera, etcétera. En cambio, una red pública es abierta, ¿no? En la cual cualquier usuario puede conectarse a un servidor, ¿no? Por el grado de difusión, por ejemplo, una intranet funciona en equipos de una red, por ejemplo, a nivel institucional. La universidad tiene un servidor intranet en el que, sin necesidad posiblemente de una conexión de internet, pueden funcionar las plataformas hasta cierto punto. Y la otra es la internet, ya sabemos que tiene protocolos TCP/IP que prácticamente están al servicio o al alcance de todos, ¿no? Otra forma de clasificar por el servicio función. Puede ser una red, por ejemplo, tipo comercial, una red educativa, una red por los procesos de datos, es decir, qué características tiene en el caso legal. Por ejemplo, mi compañero mencionaba por ahí, alguna plataforma que tiene exclusividad para acceder a los procesos legales, ¿no es cierto? Por los tipos de servidores, pues hay una serie, por ejemplo, el servidor de archivos, es una red que solamente sirve para ese tipo de cosas. Un servidor de impresiones, existen servidores y redes de correo solamente para eso. Servicios de fax, por ejemplo, telefonía, proxies, accesos remotos, servidores de uso, servicios de web, que son los HTMLs, ¿no? Es decir, todo el lenguaje que se utiliza para mostrar una plataforma virtual, por ejemplo, ¿no? Cuando Google hace su búsqueda, pues utiliza un lenguaje especial que se almacena en documentos tipo HTML, ¿no? El servidor de reserva, las impresoras y otras terminales. Bueno, pues todo esto está vinculado a la red y derecho, es decir, la ciencia del derecho ocupa estas tecnologías para poder agilizar, yo creo, todos los procesos y acceder fundamentalmente a la información, ¿no? Y en estos últimos tiempos, pues acá en la asignatura precisamente estamos aprendiendo de que las tecnologías de la información son imprescindibles, ¿no? Ya no son una opción, sino son un imperativo. Es decir, si no sabemos utilizar tecnologías de la información, prácticamente somos los analfabetos en nuestra profesión. Entonces, existen diferentes sitios en la web. De hecho, el material que nos ha pasado el doctor comprende una serie de plataformas que, si nosotros ingresamos a cada una de estas, seguramente vamos a obtener bastante información en el ámbito del derecho, ¿no? Desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, por ejemplo, y muchos otros más, ¿no? Esperemos que no hayamos no hayamos dejado, digamos, algunos cabos sueltos, doctor. Con esto, pues dejo la presentación y muchísimas gracias por su atención a todos los compañeros y al docente. Gracias.